En el corazón del imperio azteca, donde la lealtad era un principio sagrado y la traición un crimen contra los dioses mismos, el destino de un traidor no terminaba con su captura, sino que apenas comenzaba. Porque para los mexicas desobedecer, mentir o vender la confianza del pueblo y del Tlatoani no era un simple acto de rebeldía, era una fractura en el equilibrio del cosmos, una herida directa al sol que cada día luchaba por renacer. El imperio azteca, con su capital en la majestuosa Tenochtitlan, había alcanzado un nivel de organización política y social impresionante. Cada ciudadano tenía un papel definido: campesinos, guerreros, sacerdotes, jueces y nobles, todos sujetos a un código moral rígido, sustentado por leyes severas y un sentido profundo de justicia divina. Estas leyes no nacían de la venganza, sino del deber de mantener el orden. Los aztecas creían que el universo dependía del cumplimiento de los valores del Teotl, la energía sagrada que unía a los hombres con los dioses. Traicionar, en ese sentido, era mucho más que romper un juramento humano. Era traicionar al propio universo. Los códices y estudios modernos, como el Códice Mendoza, el Códice Florentino y los análisis del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, revelan que existían 3 niveles de traición en el mundo mexica. El primero era la traición política, cuando un señor o gobernante local conspiraba contra el Tlatoani o se aliaba con pueblos enemigos. El segundo, la traición militar, cuando un guerrero abandonaba su puesto en combate, se rendía o ayudaba al adversario. Y el tercero, la traición religiosa o espiritual, profanar un templo, mentir a los dioses, alterar un sacrificio o robar ofrendas del recinto sagrado. Cada uno de esos actos tenía un castigo distinto, pero todos compartían un mismo principio. El traidor debía servir como ejemplo público de lo que ocurre cuando se quiebra la armonía del cosmos. En el gran recinto de Tenochtitlan, los jueces del imperio, los Tlaxitlan, escuchaban los casos con una solemnidad que imponía miedo incluso a los inocentes. Las audiencias eran públicas. Se reunían en los patios ceremoniales, bajo la mirada de los dioses tallados en piedra. No existía defensa posible si las pruebas eran claras. El testimonio de testigos, el hallazgo de cartas o mensajes sellados, o incluso el rumor de conspiración bastaban para iniciar un juicio. Los aztecas no consideraban la mentira un error menor. Mentir al pueblo o al Tlatoani era tan grave como vender el alma. Por eso, los mensajeros falsos, los espías capturados o los jefes militares desleales eran condenados sin demora. Los jueces pronunciaban la sentencia con palabras rituales: Incuali, Intlatoli, Tlazocamati, Amotlacameya, Inmotlazotla. Tu palabra fue escuchada, pero tu amor al pueblo murió. En ese instante, la suerte del traidor estaba sellada. El castigo más común para estos hombres era la estrangulación con cuerda, una forma de ejecución considerada limpia porque no derramaba sangre y por lo tanto no profanaba los templos. Sin embargo, cuando la traición había causado la muerte de guerreros, la pérdida de una batalla o el sufrimiento del pueblo, la justicia se transformaba en ceremonia. El culpable era llevado al centro del mercado, atado de pies y manos, y ante la multitud se le arrancaban los símbolos de su rango: plumas, insignias, joyas, su capa noble. El acto no solo era un castigo físico, sino una humillación espiritual. Perder las plumas era perder el alma, y perder el rostro, Ixiptla, era dejar de ser persona ante los ojos del pueblo y de los dioses. En el imperio azteca, la traición era el peor de los pecados, solo superado por la cobardía ante el sacrificio, porque quien traicionaba no solo destruía la confianza del pueblo,
sino que podía poner en riesgo la existencia misma de la ciudad, y por eso el castigo debía ser ejemplar. Las ejecuciones no eran privadas, se realizaban ante todos: niños, mujeres, guerreros, sacerdotes. Todos eran testigos del precio de la deslealtad. Muchos cronistas posteriores confundieron estas prácticas con simples actos de barbarie, pero las investigaciones modernas demuestran que los aztecas aplicaban estos castigos dentro de un marco legal complejo, donde existían jueces, códigos y tribunales. La muerte del traidor era una lección. No se hacía por placer, sino por equilibrio. Era la forma de decirle al pueblo que el sol solo se mantendría en su curso si los hombres respetaban sus promesas. Cuenta una antigua inscripción del Códice de la Casa de las Águilas que cuando un guerrero traicionaba a su señor, su cuerpo era ofrecido a los dioses del Mictlán, el inframundo, para que su alma vagara eternamente sin rostro, una condena espiritual más temida que la propia muerte. Los tambores sonaban. El traidor era colocado frente a la multitud, y el silencio caía sobre la plaza. Los sacerdotes lo miraban con firmeza. Nadie lloraba, porque para los mexicas el orden debía mantenerse a cualquier precio, y cuando la cuerda se tensaba, el pueblo comprendía el mensaje. En el imperio azteca, el castigo no era solo una cuestión de justicia, era un acto sagrado. Cada ejecución debía cumplir un propósito espiritual: restaurar el orden roto por la traición. Los mexicas creían que el universo estaba sostenido por un equilibrio frágil entre los hombres, los dioses y la naturaleza. Cuando alguien traicionaba, ya fuera un guerrero, un noble o un sacerdote, ese equilibrio se quebraba. Por eso, el castigo debía ser tan simbólico como definitivo. Entre los delitos más aborrecidos estaba el de traicionar al Tlatoani, el gobernante supremo. Este no solo era el jefe político, sino el representante directo del dios Huitzilopochtli en la tierra. Engañarlo o conspirar contra él equivalía a desafiar la voluntad divina. Cuando un noble era acusado de traición, no se le encarcelaba en una celda oscura, ni se le daba tiempo a planear su defensa. Era llevado ante el tribunal, donde 3 jueces del Consejo Imperial, junto a sacerdotes del Templo Mayor, deliberaban su destino. Si lo hallaban culpable, el castigo no tardaba en llegar. Los códices antiguos mencionan que los traidores de alto rango eran ejecutados en ceremonias públicas, donde cada detalle tenía un significado. Antes de morir, el acusado debía escuchar una lista de sus faltas, leídas en voz alta por un sacerdote o un guerrero veterano. Era una manera de devolverle al pueblo la palabra que el traidor había traicionado. Luego se encendía el copal, símbolo de purificación, y se entonaban cánticos fúnebres. No era un espectáculo sangriento, sino una representación del orden que debía ser restaurado. En algunos casos, los traidores eran desnudados de su rango. Se les quitaban las insignias, los pendientes de jade y las plumas del quetzal que representaban su estatus. Esa pérdida era más que una humillación. Simbolizaba la separación definitiva del mundo de los hombres honorables. Después, el verdugo, conocido como Tlaquimiloloni, tomaba una cuerda trenzada con fibras de maguey, la pasaba por el cuello del condenado y con un solo movimiento firme terminaba con su vida. El silencio que seguía era absoluto. Solo se oía el eco del tambor sagrado, el huehuetl, marcando el fin del juicio. Pero no todos morían de la misma forma. Cuando el delito era más grave, por ejemplo, un general que entregaba armas al enemigo o un sacerdote que profanaba el templo, el castigo era aún más simbólico. Estos hombres eran desollados parcialmente o decapitados y sus restos colocados en el Tzompantli, el altar de cráneos, como advertencia pública. No se trataba de crueldad sin sentido.
En la cosmovisión mexica, la exposición de los restos no era una ofensa al muerto, sino una ofrenda para recordar a los vivos el peso de la deslealtad. Hay registros de que, en Tlatelolco, cuando un líder militar intentó negociar en secreto con una ciudad rival, fue descubierto y ejecutado frente a todos los comerciantes del mercado. Su cuerpo fue colgado durante un ciclo completo del sol, hasta que los sacerdotes determinaron que el equilibrio había sido restaurado. Durante esos días, nadie podía mencionar su nombre. Decirlo era atraer el mismo destino. Así, la memoria del traidor se borraba, su historia desaparecía y solo su ejemplo sobrevivía como advertencia. El sistema judicial mexica era riguroso. A diferencia de lo que algunos cronistas europeos narraron siglos después, no se trataba de una dictadura sanguinaria. De hecho, existían leyes escritas, jueces especializados y un procedimiento legal que debía cumplirse antes de aplicar la pena capital. Incluso un noble tenía derecho a que su caso fuera revisado por el Cihuacuatl, el segundo hombre más poderoso después del Tlatoani. Pero una vez dictada la sentencia, no había apelación posible. El castigo se ejecutaba el mismo día, o al amanecer siguiente, cuando el sol, símbolo de justicia divina, iluminaba Tenochtitlan. En algunos códices se mencionan penas intermedias, especialmente para quienes mostraban arrepentimiento o para los que habían traicionado sin intención de dañar. Estos podían ser desterrados, condenados a trabajos forzados o marcados con fuego en el rostro, una cicatriz que los identificaba de por vida. Ser marcado era una condena peor que la muerte, porque en la sociedad mexica, el rostro era el reflejo del alma. Quien lo perdía, perdía su humanidad. Los pueblos aliados del imperio, como Texcoco o Tlacopan, adoptaron costumbres similares. Allí, los traidores eran sacrificados al dios Tezcatlipoca, el espejo humeante, señor de los destinos. Antes de morir, debían mirar su reflejo en un espejo de obsidiana, símbolo del juicio divino. Esa imagen, según las leyendas, era lo último que veían antes de ser purificados por el fuego o el cuchillo ritual. Para los mexicas, ejecutar a un traidor no era un acto político. Era un ritual para mantener viva la fuerza del sol y el equilibrio del mundo. Cada muerte tenía una razón, cada ceremonia una enseñanza, y el mensaje era claro: quien rompe la palabra sagrada, quien traiciona al pueblo, no solo muere, se borra del tiempo. El eco de los tambores sagrados se extendía por todo Tenochtitlan cuando un traidor era condenado. No se trataba de un acto improvisado ni de una escena de caos. Cada paso estaba calculado, cada sonido tenía un propósito. Para los mexicas, ejecutar a un traidor era una ceremonia que no solo castigaba al individuo, sino que sanaba la herida espiritual causada por su falta. El crimen, decían los sacerdotes, no era solo humano, era cósmico. La plaza del Templo Mayor se llenaba desde el amanecer. Los sacerdotes portaban túnicas negras y rojas, colores de la dualidad, vida y muerte, sol y sombra. Al centro se alzaba la piedra circular donde sería colocada la víctima. No era una ejecución oculta, era pública, porque el pueblo debía ver con sus propios ojos el costo de quebrantar la palabra. A los mexicas no los movía el morbo, sino la necesidad de recordar. La memoria era una herramienta de disciplina y respeto. El acusado, ya sin sus insignias, era conducido por 2 guerreros jaguar. Su paso era lento, no por miedo, sino por el peso de lo inevitable. En su rostro, el reflejo de una vida que había traicionado el juramento sagrado. En su mirada, el entendimiento de que su muerte era parte del orden del mundo. Antes de morir, el sacerdote del templo le hablaba al oído: el sol te verá morir, y tu alma sabrá lo que perdiste.
Era la última oportunidad para confesar y purificar el espíritu. Dependiendo del tipo de traición, la ejecución variaba. Los traidores militares, aquellos que abandonaban su ejército o informaban al enemigo, eran atados al Cuauhxicalli, la piedra del guerrero, y sacrificados por un sacerdote águila. Su corazón, aún palpitante, era ofrecido a Huitzilopochtli, el dios solar, como compensación por la deslealtad. Su sangre debía alimentar al sol para mantener su camino en el firmamento. El mensaje era contundente. Quien negaba su deber en vida debía servirlo en muerte. Por otro lado, los traidores civiles, nobles corruptos, jueces que vendían justicia o funcionarios que desviaban tributos, recibían un castigo diferente. Eran ejecutados por estrangulación o desmembramiento y sus cuerpos enterrados fuera de la ciudad, en lugares donde nadie pronunciara sus nombres. La condena no era solo la muerte, sino el olvido. En una sociedad donde la memoria era el mayor honor, ser olvidado era el castigo más cruel. Los códices registran también un tipo especial de ejecución, la del traidor espiritual. Estos eran sacerdotes o guardianes del templo que por corrupción o ambición manipulaban rituales o mentían a los dioses. Su sentencia era más severa porque se creía que su traición podía romper la conexión entre el mundo humano y el divino. Eran quemados vivos en ceremonias silenciosas, sin cánticos, sin tambores, porque el fuego era el único medio capaz de limpiar la ofensa al cosmos. Las cenizas se dispersaban en el lago de Texcoco como símbolo de disolución total. Los mexicas consideraban que cada persona estaba compuesta por 3 almas: el tonalli, la energía vital del sol; el yolia, la esencia del corazón; y el nahualli, la sombra espiritual que lo conectaba con los dioses. Un traidor perdía las 3. Su tonalli se fragmentaba, su yolia quedaba impura y su nahualli se desvanecía. Por eso, los sacerdotes realizaban ceremonias después de las ejecuciones, no por el traidor, sino por el pueblo, para proteger las almas de los inocentes de la corrupción espiritual que la traición podía traer. Durante el reinado de Moctezuma y Luicamina, un caso quedó grabado en los códices. Un señor aliado de Azcapotzalco intentó conspirar con pueblos enemigos para debilitar al Tlatoani. Fue capturado antes de consumar su plan. Moctezuma no ordenó su muerte inmediata. Organizó una ceremonia pública en la que el acusado fue obligado a confesar ante miles de personas su traición. Después, fue llevado al templo de Huitzilopochtli, donde su corazón fue ofrecido al dios de la guerra. Moctezuma lo llamó el sacrificio del mentiroso, y desde ese día su nombre desapareció de los registros. El mensaje fue tan poderoso que por generaciones nadie se atrevió a cuestionar al Tlatoani. En Texcoco, bajo el gobierno de Nezahualcóyotl, la justicia era igual de severa, pero más legalista. Los traidores eran juzgados en el Tecpan, la casa de gobierno. Si el delito era comprobado, se ejecutaba la sentencia sin espectáculo, en silencio. Nezahualcóyotl decía que el traidor no merece el sonido del tambor, porque su alma ya no pertenece al tiempo. Años después, esa frase se volvió proverbio en todo el Valle de México. Con el tiempo, estas leyes se convirtieron en una parte esencial de la estructura del imperio. La lealtad era el pilar que sostenía a la Triple Alianza. Por eso, el castigo al traidor no era solo político, era una obligación espiritual. Cada ejecución era vista como un sacrificio al orden universal, un acto de equilibrio entre la justicia humana y la cósmica. Y aunque para el mundo moderno estos castigos puedan parecer brutales, para los mexicas eran una muestra de respeto a los dioses y a la comunidad. En su cosmovisión, el individuo no existía sin el pueblo, y el pueblo no sobrevivía sin la verdad. El traidor, por tanto, no solo moría, era borrado del tejido del tiempo.
Con la llegada de los invasores, todo cambió. Las leyes sagradas que habían regido durante siglos fueron arrancadas del corazón del pueblo mexica. Los códices ardieron en llamas y los templos, aquellos donde los sacerdotes hablaban con los dioses, fueron destruidos o convertidos en iglesias. Pero no todo desapareció. En los barrios más antiguos de Tenochtitlan, los ancianos seguían transmitiendo los relatos de justicia y honor que habían guiado a sus antepasados. Susurros que sobrevivieron en el viento del Valle de México, donde la historia se negó a morir. En las noches silenciosas, cuando el lago reflejaba la luna, las abuelas contaban a los niños cómo se juzgaba a los traidores en los tiempos del sol. Decían que la justicia azteca no era solo castigo, era enseñanza. Quien rompía la palabra, rompía su alma. Quien traicionaba al pueblo, traicionaba al universo. Por eso, incluso después de la caída del imperio, la lealtad siguió siendo un valor sagrado entre los descendientes de los mexicas. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, han encontrado restos humanos con signos de rituales judiciales, evidencias de que aquellas ejecuciones no eran actos de barbarie, sino ceremonias con reglas precisas. En el templo de Tlatelolco, por ejemplo, se hallaron piedras con inscripciones alusivas a la purificación del deshonor, un término que los expertos asocian con castigos por traición. Esto confirma que la justicia mexica tenía una estructura ética y espiritual más compleja de lo que las antiguas crónicas europeas quisieron mostrar. Las fuentes indígenas, como los anales de Tlatelolco y el Códice Florentino, relatan que los traidores no eran considerados simples criminales, eran personas que habían desequilibrado el mundo, y en la cosmovisión mexica, el equilibrio era sagrado. El universo se sostenía sobre la armonía entre los hombres, la tierra y los dioses. Romper esa armonía era abrir una grieta que podía destruirlo todo. Así, cada ejecución era también una advertencia. Mantener la palabra era mantener vivo al sol. Morir con honor era preferible a vivir con vergüenza. Y en ese pensamiento se forjó una civilización capaz de construir uno de los imperios más poderosos del continente, no solo por sus guerras, sino por su sentido del deber. Hoy, siglos después, las ruinas del Templo Mayor siguen en pie como testigos de aquel código de honor. Cuando el viento sopla entre sus piedras, parece traer los ecos de los antiguos tambores, los gritos de justicia y las voces de los sacerdotes que juraban proteger el orden del universo. No hay crueldad en esa historia, sino una profunda comprensión de lo que significa la lealtad. Porque para los mexicas, la palabra no era un simple sonido, era un pacto con la vida, con la tierra y con los dioses. Y quien la traicionaba, no solo moría ante el pueblo, moría ante el cosmos entero. Así, en el silencio de la historia, aún se escucha el eco de aquellos juicios, donde la justicia no dependía de un trono ni de un castigo, sino del equilibrio entre el corazón humano y el fuego eterno del sol.